Es un placer para mí estar aquí y tener la oportunidad de estudiar la santa palabra de Dios contigo. Quiero decirte que no importa donde tú estés o por las circunstancias que estés pasando, hay esperanza en Cristo Jesús. Y por eso quiero compartir contigo el tema titulado En busca de un milagro, que está basado en el relato de los 10 leprosos que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 17, comenzando en el versículo 11. Así que acompáñame a leer. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Otras versiones dicen, fueron sanados. Lo primero que tenemos que analizar de este relato es la enfermedad que padecían estas 10 personas. Cuando estudiamos la historia bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos vamos a encontrar muchas veces con esa enfermedad, la enfermedad llamada lepra. Era una enfermedad terrible, atacaba en lo espiritual, atacaba en lo físico y atacaba en lo social. En lo espiritual, porque existía allí la creencia de que los infectados estaban así porque habían pecado contra Dios y Dios le había enviado el castigo. En lo físico, porque esta enfermedad atacaba la piel. Los primeros síntomas eran escamas. Luego venían las llagas comenzaban a podrirse y las personas tenían que buscar vendas para poder amarrarse las llagas y así sostener la carne en sus huesos. En lo social, porque las personas eran apartadas de la sociedad, eran apartadas de las personas sanas y no podían acercarse ni volver a la ciudad a menos que sucediera un milagro, a menos que sucediera un milagro. Bien, ahora nos encontramos con 10 personas. Número 1, que sienten que Dios está en su contra. 10 personas que sienten que Dios se olvidó de ellas. 10 personas con una terrible enfermedad y 10 personas apartadas de la sociedad. Y trayendo eso a nosotros, tal vez en este momento tú sientas que Dios se apartó de ti, que Dios está en tu contra, que Dios es tu enemigo. O tal vez las personas te están haciendo creer eso, pero no es así. Número 1, Dios no es tu enemigo, Dios es tu amigo. Número 2, Dios no está en tu contra, Dios está a tu favor. Dios ríe cuando tú ríes, Dios llora cuando tú lloras. Dios siempre está contigo. Si tienes una enfermedad terrible que está acabando con tu piel, si tienes una enfermedad terrible que te hace llorar, si tienes una enfermedad incurable, quiero decirte que el Dios que realizó grandes milagros ayer es el mismo que puede hacer un milagro ahora mismo en tu vida. Si sientes que las personas te han abandonado o si te sientes solo o sola, vuelvo y te digo, Dios en este momento está a tu lado. Ahora volvemos a los leprosos.
Los leprosos tenían un impedimento, un obstáculo que le impedía llegar a Jesús, y era su enfermedad. Pero ellos tomaron la decisión y como no podían acercarse, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Servimos a un Dios que tiene misericordia de nosotros. Si cometimos un pecado y nos arrepentimos de todo corazón, Él nos perdona. Así que no tengas miedo, acércate a Él, porque Él está contigo. Y cuando Jesús escuchó la voz de estas personas, se paró. Y también las personas que andaban con Jesús se pararon y miraron a estos hombres. Tal vez para las personas ellos no tenían esperanza porque tenían una enfermedad incurable. Tal vez para las personas que estaban ahí, ellos solo eran enfermos. Pero para Jesús no. Para Jesús, allí estaban 10 personas que podían recibir un milagro y ser restauradas. Y cuando Jesús miró, no miró a sus cuerpos que estaban infectados, sino que miró a sus corazones. Y Él supo que esas personas tenían fe. Entonces Jesús le dijo: vayan a donde el sacerdote. La pregunta es, ¿por qué Jesús le dijo que fueran donde el sacerdote? Encontramos que el sacerdote era quien medicaba la enfermedad. Así que si una persona era diagnosticada con lepra, tenía que salir de la ciudad, y si aparecía un milagro en su vida, tenía que volver al sacerdote. Entonces el sacerdote tenía que decir si estaba limpia, y esa persona quedaba restaurada en la ciudad. Por eso Jesús le dice: tienen que ir donde el sacerdote. Pero el punto es que ellos aún no están limpios. Pero Jesús le está diciendo: vayan. Y aquí está el punto que tú tienes que entender. Muchas veces creemos que hay que estar limpios, sanos para ir a Jesús, y no es así. Es Jesús quien nos sana, es Jesús quien pone sanidad en nuestras vidas. Nosotros no nos podemos sanar a sí mismos. Es Jesús quien puede sanar. Es Jesús quien te puede libertar, porque tú no tienes poder para hacer eso. Por eso no digas: yo primero tengo que sanarme, primero tengo que dejar ese mal hábito, primero tengo que buscar una buena economía. No, no, no. Tú debes ir a Jesús así como estás, porque es Jesús quien te va a dar el poder para tú ser liberado. Y el texto nos dice que ellos escucharon la palabra de Jesús y obedecieron. Y es ahí donde está la fe. Nosotros queremos el milagro, queremos ser restaurados, pero muchas veces no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos la palabra de Dios. Pero si escuchamos la palabra de Dios, entonces ahí está la fe. Ellos, estando aún sucios, comenzaron a caminar, y cada paso de ellos era un paso de fe. Y el texto dice que aún estando caminando, ellos fueron limpios. Así es la vida cristiana. Jesús te llama y cada paso es un paso de fe, cada paso es un paso de esperanza. Y este es el llamado que Jesús te hace en este momento. Confía, ten fe que yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer, que yo voy a realizar ese milagro en tu vida.
Y dice el texto que ellos fueron limpiados porque creyeron en la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice en este momento que Jesús puede hacer el milagro en tu vida, que en Jesús hay esperanza, que en Jesús hay una nueva oportunidad, que tu Dios es el Dios de lo imposible. Lo que tú tienes que hacer es creer, tener fe y escuchar a Jesús. Por eso en este momento yo quiero invitarte a que busques el milagro en Jesús, a que te levantes con fe y le digas a Jesús: Jesús, me siento mal. Jesús, estoy enfermo. Jesús, me siento solo. Jesús, ya no tengo esperanza, lo he gastado todo. Pero Jesús, vengo a ti en busca de un milagro. Y así como los leprosos recibieron sanidad, yo también quiero ser libertado. Yo también quiero recibir tu milagro. Y Jesús va a hacer grandes maravillas en tu vida. Nunca te olvides que Jesús puede hacer lo que tú no puedes hacer. Que Dios te bendiga donde quiera que tú estés.